Muy bien, hagamos esto otra vez. En 2012, un grupo de personas excepcionales se unieron para combatir una amenaza que la humanidad sola no podía enfrentar. Gracias a los Vengadores, se logró derrotar a Loki y la invasión Chitauri en Nueva York. Victoriosos, el mundo siguió su curso por muchos años, llegando nuevos personajes e historias que poco a poco fueron revelando un universo más complejo que culminaría con 6 gemas de infinito poder y un titán con un objetivo claro. La llegada del Titán Loco se planificó desde el principio, originalmente para la segunda entrega de Los Vengadores. Sin embargo, fue pospuesto para la tercera, dando así un cierre a la trilogía y a su vez permitirle a Kevin Feige desarrollar a otros personajes que había imaginado para el universo cinematográfico de Marvel. Esto no evitó que Thanos apareciera en otras películas, dándonos pistas de lo que se vendría a futuro. Crear a Thanos fue un desafío grande para toda la producción, no solo por su grandeza en los cómics, sino que también sería el villano final de todos los años de trabajo en el UCM. No bastaba con ser un buen villano, tendría que ser el mejor, la más grande amenaza para los Vengadores hasta la fecha, y eso lo reflejaron en su diseño. Basado en los cómics, Thanos debía imponer respeto, seriedad y estoicismo. En la película él mismo lo dice: es un superviviente. Esto lo entendió Josh Brolin a la perfección y se vio reflejado en su actuación, usando una captura de movimiento que traducía las expresiones faciales de forma excepcional. Se hicieron muchos cambios en el diseño de Thanos previamente visto en las películas. Algunos diseños descartados fueron diferentes armaduras, tanto tácticas como de guerra, uno con el pecho descubierto, otro con túnicas que lo hacían ver más sabio, y hasta uno más robusto que seguramente fue descartado porque se parecía demasiado a Darkseid de DC. Adicionalmente, también hubo artes de Thanos más joven y hasta uno de bebé. Considerando que él es el protagonista de la película, no me sorprendería que la producción pensó en mostrar flashbacks a su pasado en un primer borrador. Seguramente por falta de tiempo o porque la película sería más larga, todo esto fue descartado. También se descartó la idea de que la motivación de Thanos era conquistar a la muerte, como en los cómics. La muerte nunca apareció en las películas, y este argumento no iba con el estilo realista y calculador que querían darle al villano. Equilibrar el universo haciendo un genocidio se volvió entonces la meta del Titán Loco, que a pesar de ser un sociópata, muchos admiraron su perseverancia y disposición a perderlo todo con tal de obtener su cometido. Las gemas del infinito fueron presentadas película a película como objetos de gran poder, capaces de alterar diferentes aspectos del universo: espacio, mente, poder, realidad y tiempo, faltando una que por mucho tiempo dejó con dudas y teorías a los fans: la gema del alma, la gema más misteriosa dentro del UCM. Su ubicación fue el planeta Volmir, con una pequeña sorpresa para los fanáticos: el guardián de la gema del alma sería nada más y nada menos que Red Skull, que luego de desaparecer en la primera cinta de Capitán América, fue teletransportado para ser el guardián de la gema del alma. En fin, me detengo en este personaje porque hubo muchos, en serio, muchos artes de cómo luciría, algunos muy deformes, aterradores, y algunos relacionados a su nueva capucha. Mientras tanto, otros sin comentarios. El resultado final fue similar a su primer diseño en Capitán América, logrando así que la gente se sorprendiera al verlo. What the fuck? Junto a él hubo artes de Vormir, planeta de la gema del alma, donde se buscaban diferentes escenografías para la secuencia del sacrificio de Gamora. Ya con las 6 gemas listas, pasaron al guantelete. Aunque ya había aparecido en películas como Thor o Vengadores Era de Ultron, habían artes con diseños muy diferentes. Al final, el guantelete fue simplificado, convirtiéndose en una pieza icónica para Marvel Studios.
Bien por Marvel, pero mi bolsillo está algo limitado como para adquirir un guantelete del infinito en estos momentos. De todas formas, ese no es el tema de hoy. Aún tengo bastante que mostrarles. Empezando por... Antes de Infinity War, hubo 3 películas clave para entender a los Vengadores: Avengers, Era de Ultron y Civil War. En Era de Ultron, Thor ya tenía visiones de que algo enorme se acercaba, pero en Civil War, por culpa de los infames acuerdos de Sokovia, los Vengadores se separaron, y cuando Thanos llegó, estaban divididos. Dicho esto, Infinity War reunió a 76 personajes entre héroes principales y secundarios. Aunque no se presentó ningún nuevo personaje, es curioso cómo los que ya conocíamos habían cambiado. En sus primeras películas, los trajes de Iron Man parecían sacados de un auto de lujo. Eran pesados, realistas y llenos de piezas que podías encontrar en la vida real. Pero Tony Stark siempre aprendía de sus errores y mejoraba. Así que para Infinity War, el siguiente paso era lógico: nanotecnología. Ya no era un traje que se armaba, sino uno que aparecía. Esta evolución se inspiró en los cómics donde Iron Man viaja al espacio con los Guardianes de la Galaxia y el cómic Invincible Iron Man número 1. El resultado: un traje que a veces se ve demasiado digital, sí, pero que marca claramente cuánto ha avanzado Tony desde aquella cueva en Afganistán. Ya con el concepto de Iron Man definido, quisieron aplicar lo mismo con Spider-Man. Al inicio, usa el mismo traje que en Homecoming, y el traje de Iron Spider también viene de esa película, solo que tiene unos pequeños retoques. De hecho, hubo varias versiones de este, unas con colores distintos que hacían referencia al Iron Spider clásico de los cómics, y hasta un diseño completamente negro. También hubo muchos trajes que se quedaron solo en conceptos, pero que igual te los muestro porque sinceramente se veían sorprendentes. Trabajar con Thor fue complicado. Mientras se hacía Infinity War, Ragnarok aún estaba en postproducción. Por eso al principio muchos artes conceptuales lo mostraban con el pelo largo y los 2 ojos. Pero cuando el equipo supo que Thor perdería un ojo y se cortaría el pelo, todo cambió. Empezaron a probar diseños nuevos. Algunos lo hacían ver como un pirata espacial. Sí, literalmente. Aunque al final decidieron reciclar bastantes aspectos de su look final en Ragnarok. Así de paso mantenían la continuidad. Dato curioso, uno de los diseños descartados se parece muchísimo al Thor de los cómics Ultimate. Después de Civil War, uno de los héroes que más iba a cambiar era el Capitán América. En Infinity War sigue siendo Steve Rogers, pero ahora basado en los cómics donde renuncia al escudo y se llama Nómada. Aunque ese nombre nunca se menciona, sí fue una inspiración para crear nuevos diseños. Algunos mostraban a Steve con barba más larga y aspecto más militar, muy diferentes al Capitán América que conocemos. Al final el diseño que quedó mantiene el traje anterior, pero sin la estrella en el pecho. Curiosidad: por un tiempo pensaron que Steve no aparecería hasta el final de la película, pero esa idea se descartó. Y aunque es un héroe clave, solo aparece 6 minutos y 30 segundos de las casi 2 horas y media que dura la película. Como pudieron ver, la preproducción de Infinity War fue bastante caótica. Los artes, el desarrollo de la historia, los personajes, todo fue inmenso para Marvel Studios. Y fueron factores muy determinantes para el resultado final de la película. Pero aún con todo lo que vimos hoy, créanme que ustedes todavía no han visto nada.